la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidió otra cosa que no le gustó al presidente. Sí. ¿No? Y obviamente la presidencia, a través de su Consejería Jurídica, pues ha publicado, ha difundido una carta a la opinión pública en donde dice por qué se está sobrepasando la Suprema Corte de Justicia. A ver, ¿qué es lo que determinó la Corte? Y luego, ¿qué es lo que alega la Presidencia de la República? Son dos puntos. Son dos puntos Tú eres muy un distintos. constitucionalista, Sí. no trabajas ni para Morena, ni para la No, Presidencia, ni eres miembro del PRI, del PAN, del PRD, No. de Movimiento Ciudadano, del Verde. No, para nadie. ¿Me faltó alguno? No. Del PUP. No, el tuyo no. Yo sí soy miembro vitalicio y emérito del PUP. Yo del PIP. ¿Tú? ¿Te acuerdas del PIP? No, ese no. Es lo mismo y presumido. yo nomás soy del PUP, humildemente. A ver, ¿qué es lo que alegó primero la Suprema Corte? Pues Eduardo, es que es muy sencillo. A ver, pero es que la Suprema Corte actuó porque alguien presentó algo ante la Suprema Corte, ¿no? Sí, mira, lo que resuelve la Corte es la inconstitucionalidad de lo que hacen muchas veces los legisladores. Ese es el punto fundamental. Okay. Se expide una ley en el 2021, la Ley para la Transparencia y Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad. Entonces se mete una acción, se mete una controversia respecto. ¿Quién la mete, el Congreso? Fíjate que no la mete el Congreso, es lo que estaba yo viendo en estos momentos, pero se resolvió el día de ayer, Eduardo, te lo voy a decir así con toda sinceridad, en el sentido, en donde se dice que está violentándose parte del proceso legislativo, que es el punto central, que es lo que yo quiero Que ya llegar. lo hicieron con una parte Con del plan B, Sí, la ya. primera ley de publicidad, también Sí, aquella. que el proceso la- legislativo en Morena se lo pasó por el arco que- del triunfo de París. Es que ese es el punto fundamental que yo quiero tratar, Eduardo. ¿Por qué? Porque legislativamente los legisladores tienen la facultad de hacer las leyes, sin duda, pero también tienen sus límites para poder Porque hacer hay las leyes que les dicen Es que cómo, ¿no? hay un reglamento, hay una ley orgánica del Congreso de la Unión. Que fue aprobado anteriormente por un Congreso. Por un Congreso. Y esa ley tiene unas etapas para poder presentar tus iniciativas de ley. Y dice la Corte, por ejemplo... A ver, ¿cuáles son las etapas para que Las todos primeras aprendamos? etapas tú la presentas, la iniciativa de ley la puede presentar el presidente de la República, la pueden presentar los diputados, senadores, puede llegar a las comisiones, puntos La legislativos. Suprema Corte puede también, ¿no? No, la Corte no. No puede presentar iniciativas de ley. No, Ok. no, nada más ellos en este caso. Ok. Entonces la presenta. De hecho, nosotros como ciudadanos también tenemos la facultad de presentar iniciativas de ley con un número de votos Sí, determinados, sí, pero o sea- que yo recuerde, creo que por ahí se presentó alguna y nadie le hizo caso. Pero bueno, X, ¿no? El punto, Eduardo, es Entonces entra a la Cámara correspondiente, A la Cámara de- se va a las comisiones que se va a deben cualquiera de las estudiarlo. comisiones de acuerdo al tema, si es en tema constitucional, si es en tema de Y comunicación. las comisiones están integradas por legisladores de los de diferentes partidos políticos. Lo discuten Ahí lo discuten y dicen, la mayoría lo aprobamos y hay que enviarla al Pleno. al Pleno. Que donde pueden se- ser los 128 senadores o los 500 diputados. Ok. Y ahí lo van a discutir y si aprobamos, desaprobamos, no la aprobamos. Bien, ¿no? si la aprueba la Cámara de Diputados, la manda al Senado. Si el Senado le hace un cambio, tiene que regresar a la Cámara de al Diputados. y así ya se está. le hace el cambio y se ya expide. se manda y se publica. Y si viene de la de Diputados, igual. Igual, Ok. o a veces queda en la congeladora. Es lo que no pasó. No se discutió. Es que no se ha discutido, sino dice la Corte, no encontramos las actas de Pues, esas ¿por qué no se sesiones. Están exhibidas las actas de esas sesiones, por ende y por consecuencia se está violentando el proceso legislativo. A ver, lo que tengo entendido es que esto llegó y el presidente de la Cámara en aquella época, era, no me acuerdo quién, pues le dije, vamos directamente al Pleno. Sí. No, que comisiones, no, aquí el Pleno. Y el Pleno con su mayoría se juntó y votó sin ni que lo hubieran leído los que lo votaron. Sí, es que aquí lo que se argumenta, Eduardo, es ¿Qué hay de nuevo? la transparencia de las sesiones. Eso es lo fundamental, es decir, se juntan los diputados, los senadores, que se haga transparente y todos se levanten actas, quién votó a favor, quién votó en contra, qué fue lo que dijeron, qué fue lo que no Y dijeron. lo puedes ver en la página de la Sí. Cámara de Diputados del Senado. Y son ahí ves las votaciones. ¿Quién votó por nombre, por apellido y de qué partido a favor o en contra o se abstuvo? Y ¿O no pero, llegó ese pero hay día? actas, y esas Sí, claro. actas muchas veces, inclusive está la figura del Se del publica en diputado. el diario de los debates. Sí, todo. el diario de debates, pero las actas son fundamentales, Eduardo, porque está la figura del diputado o senador, y la firman. y la firman, y hay que no la firman, está bien, porque pueden abstenerse, lo que sea. Están dentro de su Pero derecho. entonces se anota, se abstuvo.
se abstuvo. Pero el acta de la comisión, creo que de la comisión ni esa existe. no existen, de acuerdo a lo que está diciendo No el tienen comunicado de la vergüenza. Suprema Corte Ok. de Justicia. Entonces, Oye, esto está pasando por legislar al vapor, ¿no? Ya ves que Y no es la primera vez que ha ocurrido. no, ya tienen todo el tiempo. y siempre Es ocurren muchas tradición, cosas. es tradición de Sí. nuestro Congreso. Pero antes, vamos a decir que antes del año 2000, la Suprema Corte, pues, era como que obedecía más bien al Ejecutivo, ¿no? Sí. Entonces, y vaya que obedecía porque Cedillo le apretó las tuercas, Sí, corrió a todos los ministros De 21 a 11. contrató a los suyos, Sí, imagínate. 21 a 11. Entonces, esto no ocurría. Ha ocurrido cada vez con mayor frecuencia. Así es. Y desde el 2000, y ahora en esta administración ha ocurrido mucho. Sí, entonces la característica, Eduardo, de esto, que no hay actas, además también dice la Corte, pues no se respeta el derecho a la participación de las minorías. O sea, hay mayorías de diputados, hay mayoría de senadores, pero también hay minorías de diputados y senadores de los demás. Y tienen que partidos ser políticos. escuchados. Tienen que ser escuchados y a lo mejor dice, pues que hay mayoría y van a ganar, la mayoría está bien, pero por lo pronto déjame argumentar por qué no quiero que se vote esa ley. Lo que yo no entiendo es ¿No? por qué Morena y sus cómplices actuaron así sabiendo que la iban a aprobar. O se estaba acabando el periodo de sesiones. Yo creo que fue Les eso. quedan 2-3 días y dijeron, Vámonos. pues ahí va. Sí, sí, Eduardo, Fue es un que- error garrafal. Que quede claro que no estamos en contra de lo que hacen, sino mejor cómo lo hacen. El ¿Cuál es procedimiento. El procedimiento, que eso es importante. Pueden presentar todas sus iniciativas de ley sin problemas. Pueden tener mayoría, pero cumplan con las etapas procesales. ¿Y qué alega entonces la legislativas. Consejería Jurídica de la La Presidencia? Consejería Jurídica dice, pues finalmente, que esto va en contra del equilibrio constitucional de los poderes, que no puede intervenir de alguna manera el Poder Judicial en lo que es realmente todo el proceso legislativo, que los diputados y senadores son libres en hacer este De tipo acuerdo que son libres, características. pero el Poder Judicial Sí, su responsabilidad es velar que se cumpla la ley. Es Y que cuando no se cumple, pues son enderezar, tres ¿no? poderes, el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. El Poder Ejecutivo administra, el Poder Legislativo es el que hace las leyes, administra esas leyes, y el Poder Judicial, cuando invaden ese tipo de leyes, tus derechos, invaden a las instituciones, etcétera, pues se presentan las demandas. O sea El que la Poder Judicial mayoría, tiene que resolver. la mayoría del Congreso invadió el derecho de las minorías a expresarse en torno a esta reforma. a esa libertad democrática. Ese es el punto fundamental que yo al menos estoy viendo y se ha sabido de muchas leyes que se están llevando a cabo sin este cumplimiento de procedimientos. Aquí lo curioso es que el presidente advierte que de continuar con dicho actuar, la Corte pone en riesgo la democracia y pone en incertidumbre el funcionamiento de los poderes de la Unión. Y le pide entonces al Ejecutivo, al Judicial, a respetar los procesos internos del Legislativo. A ver, la democracia está en riesgo cuando una mayoría se impone por su fuerza Así es. y le quita sus derechos a la minoría. Y aquí es el derecho que la minoría legislativa tiene, el derecho al pataleo, porque van a perder la votación. Es el derecho al pataleo, ¿para qué se lo quitas? ¿No, Mónica? Exactamente. Además, el Poder Judicial es un poder de control constitucional. Entonces, tiene que ver en el control de la gestión, tanto del legislativo como del judicial, se afecta a terceros, a la gente, al ciudadano, e incluso entre los mismos poderes. Entonces, la verdad, me parece que la posición de la Consejería Jurídica de Presidencia no tiene mucho sentido. Por eso es muy en mi importante, Juan, que mucha gente ya está comprando la idea, mucha gente no, de que en la elección del 2024 para el Congreso no hay que darle una mayoría calificada a Morena y a sus aliados, porque entonces van a cambiar la Constitución, van a cambiar el reglamento interno de la Cámara, van a cambiar la ley orgánica, y cuando mande algo el presidente, si el presidente de la Cámara correspondiente dice va al vaporazo, es legal. Porque lo puede hacer, ¿eh? Lo puede hacer, Eduardo. Hombre, Yo creo que se ha ido cobrando conciencia del riesgo de que eso suceda. Yo no Yo lo creo sé, que la la verdad. mayoría quisiéramos que hubiera equilibrios, que hubiera este tipo de discusiones. tampoco lo sé, yo no Bueno, lo sé. yo no soy la mayoría, pero formo ni parte yo. de los que creen eso. Porque las encuestas también dicen de que el presidente ha ido ganando la causa en lo que es la guerra de imagen contra la Suprema Corte, ¿eh? Porque a fuerzas diario lo dice, pues la gente acaba diciendo, y como el Poder Judicial está medio apestado, pues con más razón lo creen, pues estamos llenos de jueces y de ministros, de magistrados y medio corruptones, o bien corruptones, a nivel federal y a nivel estatal. El presidente aprovecha eso, ¿no? Sí, sin duda, Eduardo, pero lo cierto es que la ley está allí, la Constitución está allí,
Y lo que tienen que hacer, y así lo he visto en muchos casos, en algunas decisiones de la Corte, yo tampoco las comparto por algunas cuestiones también, sí, de yo acuerdo a los tampoco. conceptos que se manejan, pero eso es otra cuestión distinta. Lo cierto es que ellos están para, como lo dice Mónica, para controlar justamente las arbitrariedades que se den en este sentido. Y en este caso está ocurriendo con el Poder Legislativo. Sí haz la ley, sí, pero cumple con todas las etapas. Cúmplelas. ¿Cuándo Dales derecho regresa, a los demás. ¿Cuándo regresa a la Cámara? ¿En febrero, no? No, Ah, en septiembre. Bueno, en Están comisión septiembre. permanente, Pues, sí. claro, en septiembre que lleguen y ya lo hagan bien. Claro. ¿Cuál es la bronca? Sí, es que... Van a poder hacer su ley, esta ley para la contratación de publicidad, la van a poder aprobar Sí. respetando los tiempos y ni quien diga nada. No, porque tienen mayoría y pasa y vamos. Ya, así de Directo. fácil. Así es. Mensajes.